Muchas veces queremos que Dios nos use de manera increíble y que el Espíritu Santo se manifieste a través de nosotros, que llevemos el Evangelio a alguna persona y que en ese momento esa persona, si está enferma de alguna enfermedad, allí mismo quede sanada y que se arrepienta de sus pecados y que empiece a encaminarse a Jesucristo. Nada de eso es malo. De lo contrario, es espléndido. Pero a veces el Señor simplemente quiere que le llevemos la palabra al vecino de al lado, o que le extendamos la mano a cualquier amigo, o simplemente que pongamos más atención a nuestros hijos, encaminándolos en la palabra del Señor, o ayudar a un indigente que tal vez necesita la ayuda en ese momento fuertemente. Como lo que me pasó a mí hace un tiempo. Testimonio que me gustaría compartir con ustedes y que les sirva de bendición. Otoño del 2008. Una temporada bastante difícil. Me encontraba en una situación que pues no sabía a dónde me dirigía, no tenía trabajo y muy poco o nada de dinero en muchas ocasiones. Precisamente una noche que me dirigía al apartamento donde me estaba quedando y mientras caminaba había un muchacho en la orilla de la carretera, sentado en la orilla de la carretera en una posición fetal. Este muchacho estaba bajo algún tipo de sustancia que la verdad pues no sabría decir qué tipo de sustancia él estaba siendo influido. Pero la cosa es que mientras caminaba, el escenario que estaba contemplando me llegó al corazón y se me olvidó de mi propia situación y solo me sentí tan tocado por la situación de ese muchacho que en mi corazón me dije a mí mismo y dije, me pregunto cuántos cristianos han pasado por aquí, lo han visto sentado de esta manera, con este frío, y no le han dicho a él, Jesús te ama. Y mientras estaba caminando, mientras daba un paso adelante del otro, escuché una voz que me dijo, tú díselo. Mi pie se detuvo en el aire. Y yo dije, ¿cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué dijiste? Y luego dijo, está bien, Señor, no lo tienes que repetir. Entiendo, escuché tu voz. La escuché tan audible que parecía que venía de una persona que estaba parada junto a mí. Me regresé y le dije al muchacho, oye, Jesús te ama. Y él me dijo, tengo hambre. Delante de mí, a cruzar la carretera, había un restaurante. Un pequeño restaurante en el cual había una cantidad de gente. Y le dije a él, espérate aquí un momento, voy a ir al restaurante y te voy a traer algo de comer. Saqué mi billetera y los pocos dólares que tenía, yo seguramente no tenía más de $20 en esa billetera. Y le compré un sándwich y algo de beber. Esperé por la orden. Cuando me regresé, le entrego su sándwich y su bebida. Y le dije, recuerda, Cristo te ama y no tienes que estar en esta manera. Me dirigí al apartamento en el cual me estaba quedando en ese tiempo y me senté en la mesa y con papel y lápiz escribí una canción que al sol de hoy la tengo guardada en algún lugar, en algunos de mis archivos. La realidad que ese día me sentí muy bien, porque hice algo que el Señor me había ordenado que hiciera. Y como esos días pasaron muchos días de esa misma manera en el que el Señor me hablaba, me decía algo, me daba un mensaje en medio de la noche para que lo compartiera, pero yo no lo compartía. No lo compartía por el temor de ser rechazado, por el temor de ser
perseguido o por el temor de que me dijeran, Dios te habla a ti. A ti te habla Dios. Y prefería quedarme callado. Y no decía nada. Y el Señor me tocaba en el corazón y me quemaba por dentro y me decía, abre la boca y di lo que te acabo de decir. Pero yo le decía al Señor, pero no, ¿cómo es que yo le voy a decir esto a la gente? ¿Acaso soy un hombre una persona, un hombre de renombre o alguien que la gente puede escuchar? Me cohibí y le dije al Señor que no. Entonces venía el Señor y cuando yo iba en alguna iglesia había un predicador y este predicador hablaba del mismo mensaje que el Señor me había declarado, que el Señor me había hablado, palabra por palabra. Y la gente se emocionaba y decía, wow, qué gran mensaje. Y yo me sentía emocionado porque me daba cuenta que estas palabras que Dios me daba eran palabras de Él y no ideologías mías, no hechas en mi cabeza o cosas que simplemente me las inventaba. No, se me revelaba a través de las palabras de estos predicadores que el Señor era el que me daba las palabras. Pero a la misma vez me sentía triste porque no tuve el valor de dar este mensaje, de decirle a la gente de lo que el Señor me había hablado. Entonces me tomó tiempo. Me tomó tiempo entender que tenía que salir, que tenía que hablar de estas cosas, que tenía que hablar de las cosas que Dios me entregaba. Mira, si tú eres una de las personas que te sientes de esta manera, si el Señor te revela cosas a ti y te habla en medio de la noche y sientes en tu corazón que tienes que compartirlo, pero no lo compartes porque tienes miedo a ser rechazado o porque tienes miedo a que qué dirán, porque yo he cometido tantos errores. ¿Cómo la gente me va a escuchar si he cometido tantos errores? Déjame decirte que Dios pagó por tus pecados, Él las lavó y Él es el que carga con lo tuyo, no la gente. Así que si tienes una palabra, tienes un mensaje que Dios te ha hablado, que Dios te ha compartido y que quieres compartirlo, compártelo. Habla, dilo, que te vas a sentir mucho mejor, vas a sentir que hiciste lo que Dios te pidió y aparte vas a bendecir a otras personas con tu testimonio. Es increíble cómo la mayoría del tiempo nos rehusamos a escuchar la voz del Señor, porque nuestros temores e inseguridades suenan mucho más fuerte que la dulce y suave voz del Espíritu Santo. Y eso nos limita a alcanzar nuestro máximo potencial en Dios. Cuando pudimos haber simplemente escuchado al Señor y actuar de acuerdo a su voluntad. Que su voluntad es por millas mejor que nuestra propia voluntad, que nuestra deficiencia de poder entender su magnificencia y su gloria. Creemos que nuestras ideas y nuestros propósitos son mejores que las de Él. Si te ha pasado algo como esto y tienes una experiencia, un testimonio que te gustaría compartir, mándame un email. Mándamelo al email que aparecerá en la pantalla y en ella incluye una foto para hacerlo más personal y será un placer para mí compartirlo para que otras personas se edifiquen con tu testimonio.